Buena, profe. Buena, buena, ¿cómo está? Bien, pues ¿y usted. Aquí un poquito cansado, pero bien. Ah, pucha, ¿qué le pasó? Nada, porque de repente estar hacer algo en la mañana, eh, fuera de tu quehacer, hay que hacer las colas en todos lados, todo se retrasa, andar apurado, ¿me entiendes tú? O sea, no son las cosas normales todavía, pues bueno, es así la situación. Profe, una consulta. ¿Ya? ¿Pudo revisar la fecha del primer certamen? No, todavía no lo he hecho, pero si hay que correrla, la corremos en una semana. Vale, vale. Ya, así que Gracias. no hay problema. Estamos viendo, pero un poco esto. Vamos a hacer un par de problemas más para pasar a la otra etapa, ¿ya? O explicar algunos problemas. Seguimos con lo que es esas ecuaciones con las Claro, letras, ¿o no? el análisis dimensional. Sí, con la L, con la M y Claro, masa, con la longitud, K. tiempo. Masa, longitud, tiempo. Ah, masa, longitud, tiempo. Claro, y cualquier unidad puede ser, eh, eh, establecida en función de esos parámetros. Ya. Bien, aquí tenemos otro problema, creo que este no lo habíamos hecho, lo vamos a colocar aquí en un amarillo. Entonces aquí tenemos, dice, determina las dimensiones que debe tener Q, donde Q es una variable que es a elevado a alfa por alfa, la raíz de alfa veces b, para que la expresión propuesta sea dimensionalmente correcta. ¿Ya? Entonces tenemos que W es igual a 0,5 por M por V elevado a alfa más A por G por H más B por P. Que lo que es V, la velocidad, W es el trabajo, H es la altura, alfa es un exponente desconocido, G la aceleración de gravedad, M la masa, P potencia y AB dimensionalmente desconocidos. Entonces, vamos con la solución del problema. Aquí tenemos W es igual a 0,5, aplicamos la dimensionalidad a toda la expresión, eso te queda la dimensionalidad de W. Eso es la dimensionalidad de una constante 0,5 que tiene el valor 1 por la dimensionalidad de m por b v elevado a alfa, estoy aquí, más la dimensionalidad de a por la dimensionalidad de g por la dimensionalidad de h más la dimensionalidad de b por la dimensionalidad de p. El trabajo, ¿cierto? Lo puedo expresar como masa por longitud al cuadrado por t a la menos 2. ¿De dónde saco esa información? Esa información la obtenemos de el documento inicial, o cierto, que nos respalda en esta situación, cierto, que fue la materia de entrada, y yo di algunos ejemplos, eso está al final del material, y aquí busco lo que es trabajo. Ahí dice, trabajo es fuerza por distancia. La fuerza, cierto, es masa por longitud por t a la menos 2, y lo multiplico por distancia, que es L. La masa queda solita, t a la menos 2 también queda solito, pero aquí tengo L por L, te queda L cuadrado. Por lo tanto, el trabajo es M por L cuadrado por T a la menos 2. Entonces me devuelvo al ejercicio. Y ahí tengo lo que es el trabajo, ¿eh? El lado izquierdo. M por L al cuadrado por T a la menos 2. La dimensionalidad de una constante vale 1, así que eso desaparece. Te queda la dimensionalidad de M, que es masa, que es lo fundamental.
la velocidad es distancia partido por tiempo, ¿cierto? Porque la v es velocidad y la velocidad, ¿cierto? Es distancia partido por tiempo, y el tiempo lo puedo expresar, pasarlo arriba del numerador como un exponente negativo, t a la menos 1 y elevado a alfa. Todo eso elevado a alfa. A es una constante desconocida, la dimensionalidad de eso. La aceleración de gravedad por h, h es altura. Y la dimensionalidad de la aceleración de gravedad, ¿cierto? Si voy al trabajo, si voy al ejercicio en cuestión, aquí aparece la velocidad, la aceleración, la aceleración es el cociente entre la velocidad y el tiempo, te queda L por T a la menos 1 partido por T, ese T que está dividiendo pasa arriba multiplicando, y te queda L por T a la menos 1 por T a la menos 1. Y como tengo multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes, T a la menos 2. Entonces la aceleración está ahí, L al cuadrado por t a la menos 1, pero está multiplicado por h, y h de altura, y te queda por t a la menos 1, así que te queda t a la menos 1 por t a la menos 1, te queda t a la menos 2. Entonces está siendo multiplicado ambas cantidades. B es desconocida, porque ahí B dice que son dimensionalmente conocidas, y la potencia, P, voy al documento base y busco lo que es potencia. Y potencia es trabajo partido por tiempo. Eso te queda ml cuadrado por t a la menos 2 dividido por t. Ese t que está abajo en el denominador pasa arriba el numerador con exponente negativo. El m no tengo ninguna sola, pasa solita a las finales, l cuadrado también, y tengo multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes, menos 2 menos 1 menos 3. Así que la potencia es ml cuadrado por t a la menos 3. Y ahí está, m por l cuadrado por t a la menos 3. Entonces aquí tengo una primera expresión, aquí tengo el m, eso lo dejo tranquilo todavía. Esto es L elevado a alfa por T elevado a la menos 1 por alfa, multiplico una potencia, un exponente, multiplicamos los exponentes, menos 1 por alfa te queda menos alfa, la dimensionalidad A, eso te queda L cuadrado por T a la menos 2, la dimensionalidad de B, y eso queda de igual manera. Entonces tengo un primer término, un segundo término, un tercer término y un cuarto término. Lo que está a la derecha está constituido de 3 términos que están sumando. Y para que esto sea igual, ¿cierto? Lo del lado izquierdo sea igual al lado derecho, voy a igualar el 1 con el 2, que deben ser dimensionalmente iguales. Entonces igualo ml cuadrado por t a la menos 2, y lo igualo a ml elevado a alfa por t elevado a la menos alfa. Recuerde usted que dimensionalmente, si esto, lo que está al lado izquierdo, es igual a lo otro, obviamente ambas cantidades tienen que ser iguales. Y también después igualo el 1 con el 3, y después igualo el 1 con el 4. Si yo igualo el 1 con el 4, el 1 con el 3, te queda ml cuadrado t a la menos 2, lo igualo a la dimensionalidad que es desconocido por l cuadrado por t a la menos 2. Y después igualo el 1 con el 4. Esta expresión que está aquí, la coloco aquí en esa expresión y le igualo al número 4. La dimensionalidad de b por ml cuadrado t a la menos 3. Entonces tengo tres ecuaciones. De la primera ecuación, fíjese bien, por favor, usted tiene una igualdad, tengo masa y masa a ambos costados, lo puedo eliminar. Tengo L cuadrado, ¿cierto? L elevado a alfa. Entonces de ahí puedo sacar una dimensionalidad. Puedo decir que L elevado a 2 es igual a L elevado a alfa, y con eso, si tengo potencia de igual base, las bases son iguales, los exponentes son iguales, puedo sacar el valor de alfa, y por lo tanto alfa vale 2. Ahí tengo una primera situación. Lo mismo podría suceder con t a la menos 2. Si tú colocas t a la menos 2 con t elevado a la menos alfa, también eso te va a sugerir, aquí también tú podrías decir, ¿cierto? Tú podrías igualar t a la menos 2, eso no está escrito, lo vamos a escribir. Lo igualas con t elevado a la menos alfa.
Y obviamente si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, de ahí tú puedes implicar que alfa negativo menos alfa es igual a menos 2. Multiplicamos por menos 1 y se ratifica lo que está arriba. La misma igualdad, pues, multiplicamos por menos 1. Entonces, en ambos casos tú puedes determinar que alfa vale 2. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Y igualando la 1 con la 3, tú tienes m, tienes a ambos costados, tienes L cuadrado los puedes eliminar, t a la menos 2 con t a la menos 2 también lo puedes eliminar, y de ahí puedes concluir que la dimensionalidad que tiene la variable a corresponde a m, que es kilogramos, masa. Y si tú igualas la 1 con la 4, se te van la m, porque está a ambos lados, el L cuadrado también, y te queda t a la menos 2 con t a la menos 3. Y ahí tienes una división de potencia igual vaso, ¿cierto? ¿De dónde proviene eso? Tú colocas t a la menos 2, eso es igual a la magnitud de B eliminas esas dos cosas porque ya fueron eliminados previo a eso, y eso te queda, tengo ahí t por t elevado a la menos 1 por t elevado a la menos 1, y aquí tienes 3 t, te queda, tú puedes implicar que la magnitud de B, ¿cierto? La magnitud de B es igual a, te sobra una aquí al lado derecho, po, y ese t elevado a la menos 3 lo puedes pasar hacia el otro lado y te queda t elevado, y eso te queda t elevado a 1, a la menos 1, y lo pasas arriba como, ¿cierto? T, eso te queda 1 partido por t, que es equivalente t a la menos 1, te queda abajo, y eso es lo mismo que t. Por lo tanto, la dimensionalidad de B es igual a t, tiempo. Entonces, ahora ya tenemos la dimensionalidad de ambas variables conocidas y tenemos el valor de alfa. En ambos casos, alfa vale 2. La dimensionalidad de la variable A corresponde a m masa, kilogramos, y B a tiempo, segundos. Y por lo tanto, en la expresión general que me estaban pidiendo, ahí, determinar la dimensionalidad de Q es A elevado a alfa por la raíz alfa de B. Entonces, en este caso, te queda la dimensionalidad de A elevado a alfa por la raíz de alfa B. El A, ¿cierto?, es M, pero alfa vale 2, así que te queda M cuadrado, alfa vale 2, te queda la raíz cuadrada de la dimensionalidad T, y eso te queda T. Eso te queda M cuadrado, y la raíz de T también puede ser T elevado a un medio. Por lo tanto, esas son las dimensionalidades de la variable Q. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto. Profe, Déjame pegar esto al otro lado. disculpe, Antes de que se me vaya, déjame dar un ratito y yo te digo. Ah, ya estaba ya. Dime. que yo me perdí cuando empezó a hacer el ejercicio. No sé si podría repetir, por favor. Bueno, tú tienes una expresión general. Lo vamos a repetir de nuevo. Tú tienes esa expresión. W es trabajo. M minúscula, ¿cierto?, corresponde a masa. V, la B corta, corresponde a velocidad. A es desconocida. G es aceleración de gravedad. H es altura. V es desconocida. Y P es potencia. Entonces a ti te están pidiendo determine las dimensiones de esta variable Q, que está asociada con A elevado a alfa por la raíz alfa de B. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es tratar de averiguar el valor de alfa, el valor de A y el valor de B. Esas dos variables. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Ya. Una vez que tú tienes
una vez que tú tienes el valor de A, el valor de B y el valor de alfa, tú reemplazas en esta expresión y obtienes el valor de Q. Pero el A está arriba y el B está arriba, entonces yo tengo que trabajar con esta expresión. Aquí está, V es velocidad, W es trabajo, H es altura, alfa que aparece arriba es un exponente desconocido, G es la aceleración de gravedad, M minúscula es la masa, P es potencia y A y B son dimensionalmente desconocidos. Entonces tengo que empezar a desglosar. W es trabajo. Bueno, primero que nada le aplico la dimensionalidad a toda la expresión de arriba. Le pongo esos corchetes a W, 0,5, M minúscula, B elevado a alfa, más la dimensionalidad de A por la dimensionalidad de G por la dimensionalidad de H. Y la dimensionalidad de B por la dimensionalidad de P. Entonces nosotros sabemos que si tú le aplicas la dimensionalidad a cualquier constante, eso vale 1. Así que el 0,5 desaparece. ¿Te das cuenta? Desapareció. Y le aplicas la dimensionalidad W a la masa, a V, que es velocidad elevado a alfa, A es desconocido, G aceleración de gravedad, H es altura, B desconocido y P es potencia. Y el W lo puedo expresar en función de M por L cuadrado por T a la menos 2. ¿De dónde saco W? Voy al trabajo inicial cuando vimos esto, análisis dimensional, este trabajo, esta cosa yo la subí arriba y lo expliqué todas las partes. Tú puedes desglosar, aquí tienes lo más importante, el espacio, la velocidad, fuerza, trabajo. Y ahí está trabajo, ¿eh? La dimensionalidad del trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es masa por longitud por T a la menos 2 por la distancia que vale L. L por L le queda L cuadrado. M queda solita y T a la menos 2. Por tanto, donde dice trabajo voy a reemplazar por ML cuadrado por T a la menos 2. Ahí está, ¿ves? Ese 0,5 desaparece. La dimensionalidad de la masa es M, lo fundamental. Lo dejo así. V es velocidad. Voy al trabajo original y velocidad lo busco aquí y ahí está la velocidad. Longitud partido por tiempo. Longitud partido por tiempo y ese tiempo lo paso arriba como L por T a la menos 1. Y ahí está, L por T a la menos 1, pero eso todo está elevado a alfa. La dimensionalidad desconocida, igual cosa, la dimensionalidad de B es desconocida. Me falta la dimensionalidad de la aceleración de gravedad. En el fondo es aceleración. Y la aceleración está aquí. Es velocidad partido por tiempo. Ese tiempo que está abajo, que tiene exponente positivo, pasa arriba como exponente negativo. Te queda longitud por T a la menos 1 por T a la menos 1. Y tienes longitud solito y tienes una multiplicación de potencia de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces te queda L por T a la menos 2. Y aquí te queda L por T a la menos 2. Pero recuerda que H es altura, metros. Y por lo tanto longitud. Y longitud por longitud te queda longitud cuadrada por T a la menos 2. V desconocida. Y aquí aparece lo que es la potencia. Y voy al trabajo original y busco lo que es potencia. Potencia, trabajo partido por tiempo. Ahí está el trabajo, está siendo dividido por el tiempo. Ese tiempo que es exponente positivo elevado a 1 pasa arriba como exponente negativo. Entonces te queda m por l cuadrado por t a la menos 2 por t a la menos 1. ml cuadrado pasa hacia el otro lado, pero te quedan dos potencias de igual base y suma de exponentes, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces te queda ml cuadrado t a la menos 3. Ahí está. Y ahí tengo descompuestos. Ahora, este término que está aquí, le llamo el término 1, este término que está aquí le llamo el término 2, este es el término 3 y este es el término 4. Para que esto de la izquierda, el 1, sea igual al 2, al 3, al 4, obviamente el 1 tiene que ser igual al 2. También el 1 tiene que ser igual al 3. Y también el 1 tiene que ser igual al 4. Por eso que aquí establezco una igualdad, ¿ves? 1 con 2. Entonces te queda eso que está ahí está. Y te queda m por l elevado alfa por t a la menos 2. También igualo el 1 con el 3. Aquí igualo el 1 con el 3. Ahí está. Y también igualo el 1 con
el 4. Ahí está, igual el 1 con el 4. Este es el 1 y este es el 4. Entonces ahora yo tengo que, en esta igualdad, entre el 1 y el 2, tengo los m a ambos costados, los elimino. Te queda L elevado a 2 y L elevado a alfa. Obviamente, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Obviamente aquí 2 es igual a alfa. También tengo t a la menos 2 y tengo t elevado a la menos alfa. Entonces digo t a la menos 2 y t a la menos alfa. Entonces menos 2 es igual a menos alfa. Multiplica todo esto por menos 1 y te ratifica lo de arriba que dice que alfa vale 2. Entonces tenemos el valor de alfa. ¿Ya? Entonces ahora lo que hicimos, en esta expresión ya tengo el valor de alfa, ¿ve? Me falta el valor de A y el valor de B. Por eso yo tenía que generarme 3 ecuaciones. Ahora tengo el 1 con el 3. Ahí tengo el 1 con el 3. Si usted se da cuenta, tengo L cuadrado y L cuadrado a ambos lados de la igualdad, los puedo eliminar. Tengo T a la menos 2 y tengo T a la menos 2. Entonces te queda que M es igual a la dimensionalidad de A. O sea, la variable A tiene dimensiones de masa, kilogramos. Y si yo de la igualdad 1 y 4, tengo el 1 es igual al 4. La masa se va en ambos costados, L cuadrado también se te va, y te queda T a la menos 2 y T a la menos 3. Te sobra un T aquí, porque aquí tienes 2 y aquí tienes 3. Entonces te queda la dimensionalidad de B, te queda T elevado a la menos 1, pasa al otro lado dividiendo, y ese T a la menos 1 lo paso arriba como T, con exponente positivo. Y por lo tanto la dimensionalidad de B corresponde a T, que es tiempo. Entonces usted tiene el valor ahora, el Q, ¿cierto? Era la dimensionalidad de A, que es M, alfa que vale 2, después tiene la raíz de alfa y ahí hay un 2, porque eso es la raíz cuadrada de la dimensionalidad de A, que es el tiempo, y le queda M cuadrado y usted la raíz la puede expresar como T elevado a un medio. Y por lo tanto ahí está la dimensionalidad de la variable Q. No sé si le queda claro. Sí, profesor, muchas gracias. Quedó mucho más claro. Ya, perfecto. Cada vez que tenga alguna duda, usted me pregunta y lo hacemos, si hay tiempo para eso. Entonces, vamos a copiar esto al otro lado, ojalá que no se altere. Ya parece que está todo bien. Yo había comenzado con, este es un ejemplo un poquito más grande, ¿cierto? Yo había hecho el 2, eran más pequeños, lo destacamos. Aquí hay otra expresión. Por ejemplo, vamos a hacer el 5. Dice, allá las dimensiones de P, si se sabe que la expresión es dimensionalmente homogénea y que A corresponde a área, H altura y que el ángulo θ es bisecto radianes. Entonces, bisectos yo lo puedo descomponer de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Esto que está aquí. Voy a hacer cómo pasamos de bisecto a 30 grados. Se lo voy a explicar. Usted sabe que a 180 grados, que es un ángulo extendido, en otro sistema le corresponden pi radianes. 3 pi radianes. A, el ángulo que yo tengo ahora, que es de 60 grados, que me dan, creo. Me dicen que el ángulo vale pi sextos. Entonces, el ángulo que vale
Ahí. Usted hace una relación de 3 simple. Usted dice que a 180 grados, que es un ángulo extendido, le corresponden pi radianes. ¿Ya? A pi sextos radianes le corresponderá, ¿no es cierto?, alguna cantidad de grados. Entonces, ¿qué es lo que hace usted a continuación? Multiplica cruzado. Coloca 180 por 180 por pi sextos por pi sextos radianes. Ahí usted lo multiplica por pi sextos radianes igual, y después multiplica la incógnita x por, multiplica s por s, por pi radianes. Esto es lo que se llama una relación de 3 simples. Entonces, si usted se da cuenta, los radianes están a ambos lados, los puedo eliminar. Recuerde que el radian es un nombre, no es una unidad de medida. Ahí está. Y eso le va a quedar de la siguiente manera. X por pi, el pi incluso lo puede eliminar también porque está a ambos lados de la igualdad. Y le queda que X vale 180 dividido en 6, ¿cuánto es? 30. Es decir, Sí. a 180 grados le corresponden pi, cuando usted tiene pi sexto radian, en realidad tiene 30 grados. Por eso que aquí en el ejercicio aparece pi sextos equivale a 30 grados. ¿Ok? ¿Está claro entonces cómo se hace esa relación de 3 simple, no? Sí, profe. Ya, algunas personas colocan lo siguiente, colocan en vez de 180, colocan 360 grados. Como usted da la vuelta completa, eso corresponden a 2 pi radianes. Pero si lo hace con 180, le corresponden pi radianes, a tantos grados le corresponderán pi sextos y le da el mismo resultado. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué tuve que hacer eso? Dígame. No, no, quedó claro. Ya, perfecto. ¿Entendió que le puede usted colocar 300? Hay otras personas que dicen a 360 grados le corresponden 2 pi radianes y va a dar el mismo resultado. Es otra forma de hacerlo. Ya. ¿Y por qué razón tuve que hacer eso? Porque la expresión que me están dando es esta. Eso se me borró en la clase, la vez anterior, lo vamos a colocar al tiro. Aquí lo vamos a colocar. Ahí. Entonces, me dicen que P por seno de teta es igual a 4 por A por cosecante teta, todo eso elevado a seno teta partido por H. Entonces, lo que yo debo encontrar las dimensiones de P. Y tengo que calcular el seno de 30 grados. Entonces, coloco, ¿tiene su calculadora por ahí? Por favor, ¿tiene su calculadora ahí? Sí, profe. Ya. Ahora el ángulo teta lo vamos a reemplazar por el ángulo que nosotros determinamos, que fue de ¿cuánto? 30 grados, creo. 30 grados. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Usted coloca ahí donde dice teta, en la expresión general vamos a colocar 30 grados. Aquí donde dice cosecante, usted va a colocar 30 grados. Seno de teta, usted va a colocar 30 grados. Ahí. Entonces, ¿ya? Colocamos esa expresión. Entonces, no, vamos a colocar esto que está aquí, esperemos un poquito. Ahí. Ya. Esta es la expresión general que a mí me están dando. Entonces yo una vez que determino el valor de
Entonces digo vamos a colocar ahí, para θ igual 30 grados. Entonces para θ igual, vamos a reemplazar donde dice P por seno de θ 30 grados, 4 por A, cosecante 30 grados por seno 30 grados partido por H. ¿De acuerdo? Y ahora usted coloque ahí en su calculadora seno de 30 grados. ¿Cuánto le queda? 0,5, profe. Y ahí 0,5 en fracción, ¿cuánto es? Un medio. Un medio. Ya. ¿Ok? Y arriba aquí dice seno de 30 grados. Ese seno de 30 grados también me quedó un medio, ¿no? Sí. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Ok? Un medio. Y me falta cosecante θ. Entonces aquí vamos, como usted, yo voy a suponer que usted no sabe todavía trigonometría, o si lo sabe. La cosecante es el inverso de la... ¿De quién? no sé si del seno o del coseno. Es la letra contraria. 1 partido por sen θ. Lo sabe, ¿no? Bueno. Ya, pues. Entonces ahí coloca 1. Espérese, güey, usted, esto no está escrito, lo estoy escribiendo ahora. Todos los semestres hago variaciones. Entonces esto te queda seno de 30 grados. Ahí. Ya. Perdón, eso es una... Ya. Pero yo necesito la función cosecante de θ. Pero cosecante θ es la función inversa de la función seno. Son letras cambiadas, ¿viste? Entonces coloca usted 1 arriba. Y seno 30 grados, ¿cuánto le queda? 2. No, seno 30 grados, ¿cuánto es? No, no, decía la... Sí, sí, perfecto. Sí, te adelantaste, Quedó pero un medio y ya, ahí quedó. correcto. Ahí, ¿qué es lo que tienes tú? Tú tienes una división de fracciones, ¿no? El primero igual, el segundo se invierte, ¿no? ¿Y eso cuánto queda? Como alguien dijo por ahí, 2. ¿Verdad? Entonces, sigamos. Te queda P elevado a un medio. P elevado a un medio por 4 por A, cosecante que te quedó 2, elevado a seno de 30 grados que es un medio, partido por H. Entonces vamos viendo. Te queda P por un medio igual 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. A elevado a un medio partido por H. Y ese 2 que está aquí, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces te queda que P vale 2 por 8 por A elevado a un medio partido por H. Pero esto te queda 8 elevado a un medio, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, pero te queda 8 elevado a un medio, pero la dimensionalidad de un número, ¿cuánto vale? 1. 1. Por eso ahí le puse 1. Y te queda la dimensionalidad de A elevado a un medio. ¿Y el A qué es lo que era? Me lo dieron en el enunciado del problema. El A dice que es área, ¿verdad? Y el área es longitud al cuadrado, ¿no? Sí. Longitud al cuadrado elevado a un medio. ¿Y eso cuánto te queda? Longitud al cuadrado elevado a un medio. Tienes un exponente elevado a una potencia. Un 1. medio por 2 te queda L elevado a 1, que es L. ¿Y el H qué es lo que era? El H me lo dieron. Altura. El H de altura, o sea, es longitud. Entonces te queda P, el 2 desaparece porque es un número, te queda A elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado a un medio te queda L, y abajo te queda H elevo. Y L partido por L, ¿cuánto te queda? 1. O sea que P es adimensional. Te quedó sin unidades. Porque L partido por L vale 1. ¿Le queda claro?
Sí, profesor. Ya. Yo no entendí, profe, cuando cambió el 8 por el 1. Porque la dimensionalidad, voy a ir al documento inicial. En el punto 2 dice, las ecuaciones dimensionales de los números, medidas de ángulo y funciones trigonométricas es igual a la unidad 1. Entonces cualquier número, si yo le aplico la dimensionalidad, es 1. Seno 25 más coseno 25, 1. 3 pi cuartos, radian 1. Pi más 2,25, 1. 30 grados vale 1 si le aplico la dimensionalidad. Por eso que la dimensionalidad del número 8 elevado a algo te quedó 1. O sea que en realidad da lo mismo que número hubiera ahí. Claro, puede 280, puede haber un 3,4, ¿cierto? Y Vale, eso vale. vale 1. Por eso lo tarjé y todo eso te quedó 1. Por eso desaparece. Vale, profe. Igual que la Profe. dimensionalidad del número 2, porque era una constante. Profe, ¿Sí? si se da en vez de un medio, ¿se podría dejar en raíz? Claro. Raíz de la raíz cuadrada de L cuadrado, que es en el fondo L, ¿o no? No, sí, pero lo digo, por ejemplo, cuando si me dan A y tengo un 8, me dan, qué sé yo, que es 2 o 4. En ¿Sí? este sentido, ¿lo podría dejar? Como raíz de algo, claro, y por ser un número te queda 1. ¿Ya? Como fue el caso anterior, ¿te acuerdas que era raíz de algo? De t elevado a un medio en el fondo, podría dejar usted la raíz de t. Daba lo mismo en este caso. Ya. No sé si este problema 6 lo habíamos hecho. El problema 6 lo hicimos, ¿no? No, no lo hemos hecho, profesor. Ya lo vamos a hacer entonces. Ya. Dice, sabiendo que la siguiente expresión es dimensionalmente correcta, ya el valor de k. El k está al interior de una raíz, en que c, que es velocidad, d mayúscula es densidad, d minúscula es diámetro y p es presión. Entonces, la dimensionalidad del diámetro, que es una distancia, es longitud. La dimensionalidad de la distancia es masa partido por metro cúbico, ¿cierto? Entonces te queda m partido por L al cubo, que es lo mismo arriba como m por L elevado a la menos 3. P es la presión, y la presión es fuerza partido por área. Y te queda m por L a la menos 1 por T a la menos 2. Y la presión creo que está en el documento original. Bueno, aquí está presión. Fuerza partido por área. La fuerza es masa por longitud por tiempo a la menos 2 por L cuadrado. Solamente tengo que tratar, ¿o cierto?, la L. M por T a la menos 2 pasan al otro lado. Y ahí tienes una división de potencia. Tienes L elevado a 1 por L elevado a la 2. Te queda división de potencia igual base, conservo la base y resto de la exponente. 1 menos 2 te queda menos 1. Entonces te queda M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Ahí está. M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Y la dimensionalidad de C es longitud partido por tiempo, velocidad. L por T a la menos 1. Entonces tenemos la dimensionalidad de todas esas presiones. Tenemos las individuales, pero resulta que el K está al interior de la raíz. Entonces tengo que despejar el K de esta expresión, como está al interior de la raíz. Entonces elevo al cuadrado lo que está al lado izquierdo y lo que está al lado derecho. Si elevo al cuadrado al lado izquierdo, te queda C cuadrado, y desaparece la raíz, te queda P por K, diámetro por densidad por diámetro. El diámetro y la densidad están dividiendo acá, pasan al otro lado multiplicando, te queda C cuadrado por la densidad por el diámetro, y el P que está multiplicando acá pasa al otro lado dividiendo. O sea que acá te queda, ¿cierto? El K queda la raíz, ¿cierto?, de C cuadrado por D
por D minúscula por P. ¿Ya? Entonces, vamos viendo la dimensionalidad. Eso es la dimensionalidad de C por D elevado a un medio, porque la raíz de D por la raíz de un diámetro por D elevado a un medio por la raíz de P, que es elevado a un medio. Y reemplazo los valores. Recuerda que C está aquí. L por T a la menos 1. Ahí está. L por T a la menos 1. La dimensionalidad de la... Profe, Sí, y ahí cuando después aplicó la raíz de vuelta C cuadrado por D minúscula partido por P, ¿por qué no le puso raíz también acá o algo? Porque acá quedó intacto. la despejamos. Pues si eso es, pues yo quiero saber las dimensionalidades de K. Hallar K en la expresión. Ah, ya, ya. Entonces, por Vale, eso vale, vale. la tuve que aislar. Entonces ahí coloco la dimensionalidad de la densidad del diámetro de la presión y quedan todo elevado a un medio. Entonces el primero queda limpiecito. L por T a la menos 1. Ahí está. El M queda elevado a un medio. Ahí está L elevado a un medio. Y aquí tengo un exponente elevado a una potencia. Eso te queda menos 3 por un medio. Te queda menos 3 medios para L. Y aquí te queda L elevado a un medio. Y abajo te queda M elevado a un medio por L elevado a la menos 1 por un medio, te queda menos un medio, y esto te queda T elevado a la menos 2 elevado a un medio, te queda T elevado a la menos 1, porque te queda menos 2 partido por 2. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos viendo. Aquí lo que hice fue elevar M, porque para simplificar nada más que eso. El M está arriba. El M está arriba como un medio y abajo está como un medio, lo elimino. El T también está como T a la menos 1 y ese está como T a la menos 1, lo elimino. Entonces me quedaron L arriba en el numerador, L elevado a la menos 3 medios, L elevado a un medio. Y abajo te queda L elevado a menos un medio. Ahí está la expresión. L elevado a 1 por L elevado a la menos 3 medios por L elevado a un medio. Entonces aquí lo que hice fue un truco. Aquí lo que habría que hacer, ¿cierto?, es multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes. 1 menos 3 medios más un medio, eso habría que hacerlo aparte. Pero como son todos factor un medio, yo lo que hice, el 1, lo dividí como 2 medios. Si estos fueran menos 3 quintos y esto fuera un quinto, entonces este yo lo divido como 5 quintos. Pero lo hice de esa manera. Entonces ahí tengo multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes. 2 medios más 1 medio te queda 3 medios. Menos 3 medios te queda 0. Entonces te queda L elevado a 0. Y abajo te queda L elevado a menos 1 medio. Cualquier número o letra elevado, cualquier letra o número elevado a 0, ¿cuánto es? 1. No. Cualquier letra o número elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Entonces te queda 1 partido por L elevado a un medio, a menos un medio, y se pasa arriba como un medio, que es lo mismo que la raíz de L. Por lo tanto, la unidad de K es raíz de L, o L elevado a un medio. ¿Ya? ¿Pregunta de este problema, de este ejercicio? No, profe. Ya. Entonces, déjeme admitir a estas personas. Ya, está 4 veces uniéndose ya. Ahí entonces tenemos esa expresión. Ese otro también lo hicimos. Ahí está el número Reynolds. ¿Ya? Y esos dos problemas se los voy a dejar a ustedes de tarea. Entonces con eso estaríamos terminando algunas cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la dimensionalidad de los ejercicios. El análisis dimensional. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a otra unidad de medida, a otra materia,
Los que yo no alcancé a hacer ahora, se los dejo de tarea para que ustedes lo vean, están resueltos. Esto está en el aula virtual, por lo tanto usted los podrá ver. Y el otro día le mostré, ¿cierto?, cómo ir digamos, a YouTube y encontrar problemas de análisis dimensional, y va a aparecer varios problemas en cuestión para que usted pueda resolver. Ahí está. Bien, vamos a cerrar esto. Esto también lo voy a cerrar. Eso también. Y de acuerdo a nuestra programación, ¿cierto? O al programa debería... Vamos a ver qué materia viene. Ya trabajamos los sistemas de unidades, cantidades físicas, o sea, el análisis dimensional, nociones básicas de operaciones con vectores. Y después ya de eso de los vectores, que es la cuestión de tipo general, lo que viene, ¿cierto?, ya son las unidades que tienen que ver con el pulso como tal, que son el electromagnetismo. Pero antes creo que es necesario y previo tener todas estas cosas internalizadas, porque si no, no vamos a llegar a puerto. Entonces, vamos a ver esto acá. Bien, aquí aparecen los vectores y álgebra vectorial, aparecen unas ciertas cantidades que son las magnitudes escalares. ¿Y a qué se denominan las magnitudes escalares? Son aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Por ejemplo, algunos casos de ellos son la masa, la temperatura, la presión y la densidad. Entonces aquí yo tengo algunos ejemplos. Aquí usted tiene, por ejemplo, la masa, por ejemplo, tiene 2 gramos, 4 toneladas, 54 kilogramos. Otro caso de escalar está la temperatura, 4 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit, 5 grados Kelvin. Entonces, si usted se da cuenta, estas cantidades que están aquí, gramos, toneladas y kilogramos, yo antes de hacer cualquier operatoria, ¿qué tendría que hacer? Aló. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero que nada? Por El ejemplo, tema de dejarlo todo en en una una misma misma, unidad. ya O sea, sea, hacer una conversión de unidades, ¿verdad? Si me piden sumar estas tres cantidades en kilogramos, los gramos los tengo que llevar a kilogramos y las toneladas las tengo que llevar a kilogramos. No puedo, y una vez que las tengo todas estandarizadas en una misma unidad, las puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Las operatorias, las 4 operatorias básicas. Y la temperatura, también un número acompañado en una escala en cuestión, los 4 grados Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin. También, si me piden allá todas en grados Celsius, luego las puedo sumar, restar, multiplicar o dividir. Y esas son las cantidades que nosotros hemos trabajado fundamentalmente durante nuestro desarrollo como estudiantes. Hemos trabajado con escalares y hemos hecho las conversiones y las podemos sumar, restar, multiplicar o dividir. Pero en física aparecen, ¿no es cierto?, unas nuevas cantidades que son los vectores. Y los vectores necesitan de algunas unidades, de algunas cosas especiales. Son magnitudes que para su completa determinación necesitan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Y acá lo que tenemos es un vector. Tenemos el punto A, que es el punto de aplicación. Tenemos el punto llegado, ¿cierto?, que es el B. La flecha le da el sentido. El tamaño de la flecha tiene que ver con
la magnitud o módulo. Los matemáticos le llaman la norma de un vector. Y también tiene que ver con la dirección, con un ángulo respecto de un sistema de coordenadas. Por lo tanto, los vectores necesitan de un origen o punto de aplicación, de un extremo, una dirección que es el ángulo respecto a un eje, un sentido que está indicado por la dirección, y la magnitud o módulo que tiene que ver con la longitud del sistema. ¿Cómo se representan los vectores? Los vectores se representan mediante una letra mayúscula o minúscula, ¿ya? Y con una flecha sobre ella. Cada vez que usted de aquí en adelante vea una letra mayúscula o una letra minúscula y con una flecha sobre ella, usted va a decir, ah, este es el vector A. Y por lo tanto, si es un vector, tiene magnitud, tiene dirección, sentido, punto de aplicación, magnitud o módulo. Y se anotan con una flecha sobre ella. Hoy día los nuevos textos que están llegando, te dice en el prefacio el autor del apunte o del libro, te dice toda letra que está destacada con negrita es un vector. Eso es simplemente para evitar colocarle la flecha sobre ella. ¿Ya? ¿Cómo se expresa la magnitud o módulo de un vector? Mediante una doble barra. Ahí está la magnitud del vector A, ahí está la magnitud del vector A. ¿Y por qué una doble barra? Porque los físicos acostumbramos a colocar una doble barra para diferenciarlo de valor absoluto o un número. Y eso tiene que ver con la magnitud o módulo. En este caso, la magnitud o módulo, el tamaño de la flecha son 5 UL. 5 unidades de longitud, que podrían ser 5 centímetros, 5 milímetros, 5 metros, 5 decámetros, pero uno los dibuja en forma proporcional. Y eso tiene que ver con la magnitud o módulo del vector. Se aprieta entonces con una doble barra. Ahora, normalmente vamos a usar un sistema de coordenadas, ¿cierto? Cartesiana, donde aparece el eje X, el eje Y y el eje Z. Y cada uno de estos ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, tienen asociado un representante, yo le llamo un manager, ¿ya? Que son los vectores unitarios. Y los vectores unitarios son los que acompañan, ¿no es cierto?, a cualquier número a través del eje X, Y, Z. ¿Y cómo se expresa un vector unitario? Un vector unitario, si U es un vector, se anota con un sombrerito chino. Ahí está, con un sombrerito chino. ¿Y qué característica tienen los vectores unitarios? Unitario viene de unidad, es decir, el porte tamaño módulo es de 1, una unidad de longitud, la magnitud o módulo de ese vector. ¿Y cómo se representa un vector unitario? Como la división entre el vector y su módulo, su magnitud o módulo. Y van a existir 3 vectores unitarios, el I unitario, el J unitario y el K unitario, que van en las direcciones de los ejes X, Y y Z. Y aquí tengo el eje de las X, tengo el eje de las Y y el eje de las Z. Normalmente uno representa, ¿cierto?, los valores positivos. A través del eje X va el vector unitario Y, a través del Y va el J unitario y a través del Z va el K unitario. Hacia la izquierda nuestra, en dirección menos X, va el menos Y, hacia abajo va el menos J y metiéndose a la pizarra va el menos K. Entonces de aquí en adelante todo vector, ¿cierto?, ya sea en el plano o en el espacio, yo lo voy a poder representar como la suma de 2 o más componentes. Ahí está el vector A que sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de las componentes. Esa proyección, ¿no es cierto?, sobre el eje X es la componente AX por Y. La componente horizontal por el Y unitario. Esta es la componente, ¿cierto?, A sub I por el J unitario y esta es la componente A sub Z por el K unitario. Entonces, ahí están los vectores unitarios, magnitud o módulo vale 1. Entonces, de aquí en adelante, todo vector, yo lo voy a poder representar como la suma de 2 o más componentes. Si tengo 2 componentes, como en este caso, tengo la componente horizontal AXY y la componente vertical A sub IJ, pertenece al plano. Ambas pueden ser positivas, una puede ser positiva negativa, o negativa o positiva, o ambas negativas, y va a depender del cuadrante en que esté. Si tengo 3 componentes, entonces tengo A sub XY más A sub IJ más A sub ZK.
y ese vector pertenece al espacio. 3 componentes. Otra cosa importante, el cero vector ahí es distinto al cero número. No son iguales, porque el cero vector se llama el vector nulo y tiene 0 componentes i, 0 componentes j y 0 componentes k. Y un negativo de un vector, el vector menos b vector, resulta de multiplicar el positivo, el vector b, ¿cierto? Por el escalar menos 1. Menos 1 por b te queda menos b vector. La división entre vectores no existe, no está definida. Es decir, de las 4 operatorias básicas, yo puedo sumar vectores, puedo restar vectores, multiplicar vectores, pero no puedo dividirlos. Lo que sí puedo hacer es dividir un vector por una expresión o un módulo, una potencia. Eso sí que está determinado, pero la división entre vectores no está definida. Entonces, una vez que hemos establecido eso, yo puedo sumar los vectores, sí. Hay dos formas o dos métodos. La primera es el método del paralelogramo. Aquí tenemos un vector A con su magnitud, dirección y sentido, y a continuación está el vector B. Y yo quiero obtener la suma de los dos vectores. Entonces lo que hago, tomo el vector A en forma virtual, lo traslado, mantengo su mismo vector paralelo al anterior, mantengo su magnitud, su dirección y sentido, y luego tomo el vector B, lo traslado y lo coloco a continuación del A. Y ahí estaría el vector B. Mantengo su magnitud, su dirección y sentido. Y el vector que sale del centro del sistema de coordenadas al punto de intersección de ambos te da la suma, es decir, el vector A más el vector B te da como resultado el vector C. El vector B más el vector A te da como resultado el vector C. Es decir, la suma entre vectores conmutativa. A vector más el B vector es lo mismo que el vector B más el vector A y te da el C. Otro método para sumar vectores es que uno toma el vector original, que te dan el vector A con su magnitud, dirección y sentido, y a continuación tú colocas el otro, el vector B, mantiene su magnitud, dirección y sentido original. Y el vector suma es el vector que sale desde el primero y va al punto de intersección del otro. Y ese vector C representa la suma de los dos vectores. Son las dos formas de poder sumar gráficamente dos vectores. Aquí tenemos un ejemplo, te dan 4 vectores base, el vector A, el vector B, el vector C y el D, con sus correspondientes tamaños, que son los módulos, la magnitud, su dirección y su sentido. Y lo que quiere usted obtener la resultante o la suma de los vectores. Toma el vector A, mantiene su magnitud, dirección y sentido, a continuación toma el vector B, lo coloca a continuación y luego el vector C. Y el vector C va para allá. Y a continuación, ¿no es cierto?, tiene el vector D que va para abajo. El vector suma es el vector que sale del inicio del primero y va al último vector. Y ese vector que está ahí representa la suma de los 4 vectores. El vector A más el B más el vector C más el vector D. ¿Qué propiedades cumple la suma de vectores? Que la suma de vectores es conmutativa, es asociativa. Si usted tiene 3 vectores puede sumar el B con el C y a ese resultante le suma el vector A. O toma los dos primeros vectores, los suma y le suma el vector C. Si usted está sumando un vector con el vector nulo, le queda el vector. Si usted le suma el aditivo inverso del vector A, obtiene el vector nulo. También los vectores se pueden restar. Pues si a usted le dan dos vectores y le piden que al vector A le reste el vector B, ¿qué es lo que hace? Toma el vector A, dibuja el vector B, y el vector B es el mismo vector en tamaño, que sería este vector que está aquí, el mismo tamaño, la misma dirección, pero cambia de sentido porque es en negativo. Entonces ahí usted tiene el vector A, a continuación usted agrega el B o el A, y el vector resta sería ese vector que aparece ahí. Entonces usted, ¿cómo tiene un negativo de un vector? Multiplicando por el escalar menos 1. ¿Y qué es lo que le hace ese escalar? Lo cambia de sentido. También usted puede amplificar vectores o reducir vectores. Aquí usted tiene un vector A, pues vamos a suponer que son 2 cuadritos de su cuaderno, y usted lo va a multiplicar de la manera de
obtener el módulo de un vector, lambda vamos a suponer que vale 2. 2, entonces usted tiene 2 por 2 son 4, es decir, amplifica el vector. ¿Cuántas veces? 2. Entonces ahora tiene una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones. O sea, esto tiene 4A. Y si lambda es negativo, menos 2, entonces usted multiplica 2 por menos 2, le queda menos 4. Es decir, lo cambia de sentido. 1, 2, 3, 4 divisiones, pero lo cambia de sentido. Tienen el mismo tamaño los vectores, la misma dirección, pero cambia de sentido. Y el sentido tiene que ver con la, ¿cierto?, la flecha en cuestión. Ahora, si lambda vale 1 medio y esto vale 2, 1 medio por 2, ¿cuánto le queda? 1, es decir, lo reduce a la mitad. Es decir, usted puede reducir vectores. Y si lambda vale menos 1 medio, menos 1 medio por 2, le queda menos 1. Es decir, usted lo reduce, pero lo cambia de sentido. Es decir, cuando usted va a sacar fotocopias y quiere ampliarla de tamaño carta a tamaño oficio, la señorita o el dependiente que está ahí, ¿cierto? Él ya sabe, ya aprieta varias veces y él amplifica el eje horizontal y vertical y le amplifica, ¿cierto?, su fotografía a un tamaño oficio. O si la quiere reducir de oficio a carta, él hace el proceso inverso y reduce tanto el eje horizontal como vertical y lo obtiene en tamaño carta. Ahora, esto que viene aquí es lo más importante de todo. Y para eso yo le voy a pedir que tenga su calculadora a mano, porque ahí le voy a pedirle ayuda, que son las componentes rectangulares de un vector. Me devuelvo arriba. Entonces lo que hemos hecho hoy día, estamos reconociendo, ¿cierto?, la diferencia entre los vectores y los escalares, los dimos algunos ejemplos, vimos las propiedades de los vectores que necesitan de una magnitud o módulo, dirección, sentido, punto de aplicación, que vamos a utilizar el sistema de coordenadas cartesiano, que cada uno de los ejes está asociado con un vector unitario y JK, ¿cierto?, en el caso de X, Y, Z, y que los vectores unitarios tienen magnitud o módulo 1. Que los vectores también se pueden sumar mediante dos métodos, que son el método del paralelogramo o el otro método, ¿cierto?, en el cual se hace coincidir los dos vectores, y que la suma entre vectores conmutativa. También los vectores se pueden restar, y como yo tengo el negativo de un vector, multiplicando por el escalar menos 1. ¿Y qué es lo que hace ese escalar menos 1? Lo cambia de sentido, mantiene su dirección y su magnitud o módulo, pero lo cambia de sentido. Ahí tiene el B y aquí está el menos B. Estas dos flechas, la segmentada y la continua, son de igual tamaño, tienen la misma dirección, pero lo cambia de sentido. Y también puede amplificar vectores o los puede reducir de tamaño, dependiendo si lambda es positivo o si es negativo. Ahora aquí vienen las componentes rectangulares. Entonces normalmente tomamos el primer cuadrante, recuerde que hay 4 cuadrantes y los ángulos se generan en sentido antirreloj. El primer cuadrante va desde 0 hasta 90, el segundo de 90 a 180, el tercero de 180 a 270, el cuarto cuadrante va de 270 a 360. Normalmente uno trabaja con el primer cuadrante, de manera que las dos componentes sean positivas. Entonces aquí lo que tengo es un vector en rojo, ¿ya? Y yo le quiero averiguar el tamaño de la flecha, la magnitud de un módulo y el ángulo que está haciendo respecto al eje horizontal. Entonces para eso lo que hago, proyecto, alumbro el vector en rojo y me da esa proyección. La que está ahí, fx. Y si yo alumbro el vector hacia allá, eso me da esa proyección, ¿no es cierto?, vertical, fi. Que lo que son fx y fi son las componentes horizontal y las componentes vertical de ese vector. Entonces, para eso nosotros vamos a tener que usar la trigonometría. Entonces aquí vamos a tener que identificar un triángulo. Fíjese bien, ese triángulo que estoy denotando acá es un triángulo rectángulo porque termina en 90 grados. Esa es la hipotenusa, este es el cateto adyacente al ángulo θ considerado y este es el cateto opuesto. Y ese ángulo θ se repite aquí arriba, ahí, por ser ángulo alterno externo. Entonces, a mí me interesa saber la componente horizontal y la componente vertical. Y para eso voy a usar la trigonometría. Y para eso voy a decir coseno de θ es cateto adyacente, esa proyección horizontal, partido por la hipotenusa. Es decir, fx partido por f.
Despejamos fx, el f está dividiendo, pasa multiplicando y te queda que fx es f por el coseno de teta. Y a esa expresión le llamo la expresión 1. De igual manera, vamos a decir seno teta es cateto opuesto, fi partido por la hipotenusa. Es decir, fi es f por seno teta, que es la ecuación 2. Entonces vamos a tomar esa ecuación 1 y esa ecuación 2, ¿ya? Y las vamos a elevar al cuadrado y las vamos a sumar. Entonces te queda aquí fx al cuadrado más f cuadrado coseno cuadrado teta, y la otra te queda fi al cuadrado, f cuadrado seno cuadrado teta, y las voy a sumar. Si doy vuelta a la igualdad, no hay ningún problema porque la igualdad es recíproca. Entonces te queda f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado teta, y al otro lado te queda fx cuadrado más fi cuadrado. Y factorizo por f cuadrado, porque se me repite. Y te queda una expresión, coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta. ¿Y eso cuánto vale, por favor? Los que vieron trigonometría, coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, ¿cuánto vale? 1. ¿Ah? 1. 1, ¿cierto? Eso es lo que se llama una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta vale 1. Igual que 1 más tangente cuadrado teta es igual a secante cuadrado teta. Y al otro lado te quedan las dos expresiones al cuadrado. Entonces te queda f cuadrado es fx cuadrado más fi cuadrado. Y por lo tanto le aplico la magnitud o módulo, y la magnitud o módulo de f cuadrado es la raíz cuadrada de fx cuadrado más fi al cuadrado. Entonces esto que está aquí lo vamos a arreglar porque es eso. Es la doble barra. Y eso desaparece. Ahí. Entonces te queda que la magnitud de un módulo es la suma de las magnitudes al cuadrado. Entonces, con eso hemos dado cuenta. Con eso hemos dado cuenta, ¿cierto?, de el porte o tamaño de esa línea roja. Y ahora vamos a calcular el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, ¿qué es lo que hago? De igual forma digo, divido la ecuación 2 por la 1. ¿Cuál es la ecuación 2? La ecuación 2, ¿cierto?, es f sin teta, partido por la ecuación 1, que es f coseno teta, y el otro lado te queda fi cuadrado, fi partido por fx. De esa expresión que está ahí se te va a la fuerza, f, y te queda seno partido por coseno. Y seno partido por coseno, ¿qué es lo que es? Seno partido por coseno, ¿qué es lo que es, chicos? Se define como tangente teta, ¿cierto? Eso te queda fi partido por fx. Como yo no quiero la función tangente aplicada al ángulo, digo teta tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. Y esa ecuación te permite calcular, ¿no es cierto?, la dirección de la fuerza. Y esta expresión que está aquí te permite calcular la magnitud o módulo de la fuerza. Vamos a pegar esto al otro lado porque hice un cambio ahí. Ya, por favor, escuchen bien. Esto que está aquí, esta demostración que uno hace, es para que entienda usted cómo sostienen las cosas, que las cosas no salen como unas bajo la manga, ¿ya? Sino que uno tiene que ocupar aquellos conceptos que conoce, como el uso de la trigonometría, determinar, ¿no es cierto?, qué es lo que es un triángulo rectángulo, qué es lo que es la hipotenusa, qué es lo que es el cateto adyacente, opuesto, para finalmente determinar y aplicar esa ecuación que aparece ahí. La magnitud de un módulo f es la suma de ambas componentes de él bajo el cuadrado, y para calcular el ángulo θ, simplemente aplico tangente a la menos 1 de la componente vertical por la horizontal.
Una vez si uno conoce teta, si esto vale 60 grados, dicen 90 menos 60 y tiene el complemento, que valdrían 30. Entonces vamos a hacer un ejemplo en cuestión. Esta demostración simplemente quiero que la conozca, cómo se obtienen las cosas. Yo no le voy a pedir eso de memoria, sino que le voy a pedir que usted aplique estas ecuaciones que aparece acá. Y para eso entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces ahí tenemos un primer ejercicio. Ahí digo, sea A igual a 3i más 4j. Ese vector, ¿cuántas componentes tiene? 2 2. Pertenece al plano, al espacio, al plano. al plano. ¿En qué cuadrante estoy trabajando? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? Primero. Primer ¿El cuadrante. primero? Ambas componentes son positivas, tanto el que va a través del eje X y el eje Y. Y vamos a calcular la magnitud de un módulo. ¿Y cómo calculamos la magnitud de un módulo? Dijimos que era la raíz de ambas variables al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 16 son 25. La raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5L. Y con eso yo calculo la magnitud de un módulo. Entonces, toda esa demostración fue para poder aplicar lo que aparece en cuestiones. Y ahora vamos a aplicar el ángulo. Vamos a determinar el ángulo. Entonces, para eso vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir teta, de acuerdo a la expresión, es tangente a la menos 1 de la componente horizontal que acompaña a j, que vale 4, partido por la componente, ¿cierto?, horizontal, que es 3. Entonces, vamos a aplicar eso que aparece ahí. Lo primero, antes de usar su calculadora, por favor, verifique que su calculadora esté en el sistema DEC, o D, que aparezca una D en el visor. ¿Aparece una D en su visor? Sí. Ya, eso significa que usted está en el sistema DEC. Si usted apriete Mode, ¿Ya? ya, hasta que aparezca DEC 1, RAD 2 y 3 Gray. Eso que aparece ahí. No sé si lo ve. Sí. Ya, Ah, sí, 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 sí. ya. Si usted me ocupa la calculadora, ¿cierto?, para hacer el cálculo, si usted la pica, ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿ve? Si usted lo hace en RAY, en RAD o grados, le va a llegar a otro sistema, a otro número. Entonces usted tiene, porque puede suceder que usted prestó su calculadora, se consiguió una, en el cual la tenía en otro sistema. Entonces usted le coloca 1. ¿Y qué apareció? Una letra D. Entonces usted está en el sistema que corresponde en cuestión. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Y ahora vamos a calcular la tangente, pero no la tangente sola, sino tangente a la menos 1. Ubique la tecla tan, que es la que aparece ahí más o menos. ¿Ya? ¿La ubicó la tecla tan? Sí, sí. Ya. Sobre la tecla tan, en la lata de la calculadora dice tan a la menos 1, ¿no? Sí. Ya. Sí. Si usted aprieta directamente la tecla, apriete tan, ¿qué es lo que le aparece en el visor? Tan. 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 Pero usted no quiere tan a la menos 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Borre eso y ahora apriete la tecla Shift o inverso, la que aparece ahí en ese extremo. Mire la pantalla, esa tecla. Sí. Ya. ¿Ya? Presione Shift. Y ahora apriete tan. ¿Ya? ¿Qué le apareció? Tan a la menos 1. Ya, tan a la menos 1. Entonces ahora va a colocar lo que aparece ahí. 4, divídalo por 3. Ejecute. Ya. ¿Cuánto Ahí me dio? dio 25,32.
Ya, ¿y cuál es la respuesta? ¿Qué era aquí? 25. ¿Ah? ¿Cuál es la Va respuesta? que diga 53,13. Entonces estamos errados, pues, ¿ves? Claro. Ya, entonces borre eso que está ahí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Apriete Shift, la de arriba. ¿Ya? No, pero eso da, profe, ¿Ah? Sí, lo que pasa da que 53,13. sí, lo que pasa es que hay algunas calculadoras que lo hacen en forma implícita, pero otras no. Entonces ahora presione TAN. Los que no le dio. Están a la ¿Ya? menos 1, ¿cierto? Y ahora vamos a Sí. colocar paréntesis. Coloque un paréntesis. Porque nosotros nos hicimos con los paréntesis, ¿cierto? Y ahora coloque 4, ¿Ya? divida por 3 y Por cierre 3. por 3 y cierre paréntesis. Ya. Y ahora ejecute. Igual, Ah, sí, ahí me dio. ya. Ahí me dio. Entonces, ya, ¿qué error teníamos nosotros? El no uso adecuado de los paréntesis. Para que vea usted la importancia de los Claro. paréntesis. ¿Se da cuenta? Y ese error usted lo puede Sí. cometer en una prueba. Entonces no quiero que lo haga, por eso le estoy haciendo esta pequeña enseñanza a través de la calculadora. Y por eso yo le dije, téngame la calculadora, porque a la medida que yo vaya avanzando con usted, yo le iré enseñando ciertos trucos para evitar que no haga esas cosas en cuestión. ¿Listo? Sí, profesor, muchas gracias. No, pues si todavía no hemos terminado, pues, papá. ¿O sí? No, sí sé, Ah, ya vamos a pero hacer. por la enseñanza. Sí, pues, si todas estas cosas, es que esto tú tenías que haberlo visto en el colegio. Pero como yo también trabajo en el colegio, sé que todas estas cosas no se hacen, por eso que después llegan más preparados. En el colegio si uno ocupaba calculadora te la quitaban. Exactamente, po. Pero la calculadora, el físico la necesita, el químico la necesita, mis colegas de matemáticas la esconden. Y la calculadora debería estar en matemática al lado del estudiante para comprobar que lo que hizo es correcto. ¿Entiende? Después le voy a enseñar esto, mire. Por eso tiene que seguirme usted en las clases y tiene que tener su calculadora. Después le voy a enseñar, si la calculadora lo hace la suya, le voy a enseñar a hacer eso con la calculadora. ¿Qué es lo que eso que aparece ahí? Esa es la solución de una ecuación cuadrática del tipo AX. Fórmula general. Correcto. Esa es la Fórmula oración. general. Y eso usted lo va a poder hacer con la calculadora. Más adelante cuando corresponda, ¿ya? Entonces, Ya, hágame profesor. caso y téngase la calculadora. Si no la tiene, ahora como va a recibir el cuarto retiro, cómprese una. Y si se compra una, esa calculadora que usted va a comprar le va a servir a su hermano, a su hermana, a un primo, o otra persona que venga. Tiene que verlo como una inversión de corto y mediano plazo. 2 años pasan volando. Ya. Vamos con esto que está aquí. Este último ejercicio. Recuerda que esto termina a las 4:25, así que vamos a hacer este ejercicio y terminamos la clase, ¿le parece? Porque son las 4 ya. Vale, profe. Le quité su recreo. Ya. ¿Cuántas componentes tiene ese vector? 2. 3 ¿Cómo a 3? 2. 2. Estaba viendo el resultado también después Ya. del igual. Ok. Pertenece al plano o al espacio. Al plano. Ya. ¿En qué cuadrante estaría dibujado ese vector? En el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Tercero. Tercer cuadrante. ¿Se da cuenta? Y le vamos a calcular la magnitud de un módulo. Aquí son números, digamos, números simples, ¿cierto? Pero en una prueba te puede aparecer 2,89 más 4,77. Entonces lo que hace la gente, me eleva al cuadrado el número, lo anota en un papel, después el 4, algo, lo eleva al cuadrado, lo anota en un papel, después lo suma y después le extrae raíz. Pero lo vamos a hacer nosotros como corresponde. Ya, vamos, tome su calculadora, coloque raíz. ¿Colocó raíz? Sí. Ya, 2 paréntesis de entrada, 1, 2. ¿Lo hizo?
Sí. Ya. Usted sabe que todo número negativo al cuadrado es positivo, ¿no? Sí, sí. Ya, así Sí, que sí, el sí. menos lo vamos a obviar ahora. Coloque 2. Cierre paréntesis. Eleva al cuadrado, para eso coloca x cuadrado. ¿Ubicó el x cuadrado? Sí. Ya. Ahora coloque más. Abre paréntesis. Coloque 4. Ya. Cierre paréntesis. Eleva al cuadrado, coloque x cuadrado. Y vuelve a Sí. colocar otro paréntesis, porque usted colocó 2 al entrado, ¿no? Y ahora ejecute. Sí. Ahora ejecute. Igual. ¿Cuánto le quedó? ¿Cuánto le quedó? 4.47. ¿Ve? 4,47. Entonces, cuando tenga tres Sí, me componentes, quedó lo mismo. o sea, el número 4,55 más 7,22, usted lo va a hacer rápidamente con la calculadora usando adecuadamente los paréntesis. Y le colocamos UL, unidades de longitud. ¿Ya? Y ahora quiero que me determine alfa. Profe, ¿Qué? yo estoy con la calculadora del teléfono y me dio 18. No sé, ahí algo cometiste, a lo mejor colocaste el signo negativo Fue. afuera. Yo cacho que es problema paréntesis porque también me dio 18 al principio. Claro, y si el problema del paréntesis, son 2 paréntesis de entrada y lo otro. Después lo vuelve a intentar en su casa, pero trate de hacerlo. Lo que pasa es que todas estas cosas que yo le estoy enseñando nunca la han aplicado, nunca se las han explicado. No, ya lo resolví, profe. Yo le había aplicado el paréntesis. No le ¿Ve? había aplicado paréntesis dentro de la raíz. Entonces Ya, me pues, está agarrando entonces, la pura raíz de -2. ok. Por eso que es preferible que se equivoque ahora y no en la prueba. ¿Estamos, no? Ya, ahora quiero que me Profesor. calcule esto. Pero hágalo en forma honesta, vos. Calcúleme alfa, tangente a la -1 de -4 partido por -2. Ya lo vamos a hacer. Coloque shift o inverso. Ahora apriete tang. Abra paréntesis. Hay un menos que está ahí, un menos chiquitito. Mire la pantalla, por favor, acá. Ahí. Está ahí, más o menos. Ahí. Un menos chiquitito entre paréntesis. O más menos. Está ahí. No el menos la resta. ¿Lo ubicó, no? Sí. Ya. Apriete ese, vos. Porque tiene que formar el -4. Divida. Vuelve a apretar el menos chiquitito. Porque es -2. Y cierre paréntesis. Y ejecute. ¿Cuánto le dio? Ahí me da 60,40. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. Borremos eso para que se dé cuenta de una cuestión. Borre eso. Le vamos a cambiar de modo. Y lo vamos a hacer en radianes. Coloque 2. Ya. Y arriba debería pasar una R, ¿o no? Sí. Ya, vamos entonces, coloque shift tan. Y aparece tan a la -1. Abre paréntesis. El menos chiquitito de arriba. Coloque -4. Divida por -2. Cierre paréntesis. Ejecute. 1.10 me da a mí. Claro, Sí, 1.10. bien, se A da mí cuenta. también. Entonces uno en la prueba se da cuenta que lo que hizo, cierto, es incorrecto porque está usando el modo radianes y tenemos que hacerlo en el sistema B. Borre eso y vaya a mode, presione las veces que sea correspondiente y donde aparece deg 1, 2 rad y 3 grados, coloque 1. Y ahí ahora Ya. aparece una letra D, entonces la tengo en el sistema que corresponde. Entonces no vaya a hacer cosa que para el día de la prueba se consiguió una calculadora con la vecina, con el vecino, con un amigo y estaba haciendo todo en radianes. Me va a llegar a los malos resultados. Profe, a mí me dio también con los negativos grandes, por si acaso. O sea, Ah, con no, el también normal. puede ser, sí, sí. Lo que pasa es que yo acostumbro a usar el menos chiquitito porque ese es para los exponentes. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes que hoy día
lograron determinar la magnitud o módulo de un vector en 2 y 3 dimensiones. Lo que faltaría sería graficarlo. Entonces la próxima clase lo vamos a extender a un vector de 3 dimensiones el día de mañana. ¿Les parece? Vale, Sí, profe. sí, sí. Sí, profe. Profesor. Entonces vamos a llegar hoy día hasta acá porque recuerde que esto termina a las 16:25, pero yo le quito media hora porque me pego una clase continua, ¿cierto? Y lo conversamos y terminamos un poco antes, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Sí, profesor. Entonces mañana con su calculadora ahí, tenga bien direccionada, vea que su calculadora está en el sistema DEC y mañana lo vamos a extender a vectores de 3 dimensiones. Y va a aprender, ¿cierto?, a calcular la magnitud o módulo de un vector en 3 dimensiones. ¿Y por qué razón tenemos que ver vectores? Usted dirá, pero ¿para qué ver vectores? El campo eléctrico, las fuerzas eléctricas, el campo magnético, son cantidades vectoriales y eso tiene que ver con su quehacer físico, con el quehacer, ¿cierto?, de la electricidad, la electrónica. Usted va a trabajar con campos magnéticos y campos eléctricos. ¿Entiende? Y son cantidades vectoriales. Y usted en los próximos años va a tener alto trabajo, primero, ¿cierto?, por toda la interconexión, y usted ve que los chinos están haciendo todas las instalaciones de nuevo por el sistema 5G. Se compraron toda la instalación. Ya, chicos, nos vemos mañana. Que estén bien, cuídense. Chao, profe, Que cuídese. esté bien, profesor. Cuídese. Profe, Profe, cuídese. cuídese. Chao. Hasta pronto. Chau, chau. Chao, profesor. Chao. Chao. Mañana con su calculadora. Chao.